vamos a comenzar ahora la unidad 2, que es la unidad de probabilidad. Ya habiendo visto pues la unidad 1, que es la análisis exploratorio de datos, ya vimos todas las técnicas que se utilizan para procesar datos que se obtienen de muestras. Ahora vamos a entrar a lo que es la probabilidad. Ya ustedes tienen ahí en el aula virtual, tienen 3 PDFs, uno para el guión de clase de esta unidad, otro es para la guía de ejercicios, está hecha en 2 partes. Está la parte 1 y otro pues que es la parte 2. También ya tienen ahí en el aula varios videos que nos van a servir para ir aclarando los conceptos que se van viendo. Esta unidad también tiene una duración de 3 semanas. Esta es la semana 1 de esa unidad, de la unidad 2. Y las discusiones de problemas sobre esta unidad vamos a comenzarla la semana que viene, o sea, la semana del 22 en adelante, 22 de agosto. Entonces vayan viendo todos los videos, ahí se los he puesto por semana para que vayan relacionando. Por ejemplo, los que aparecen en la semana 1 son los que tocan los temas que vamos a estar viendo en la semana 1. Los que están en la semana 2 pues son los temas de la semana 2 y así. Entonces, veamos primero qué es la probabilidad. Vamos a dar algunos conceptos así breves. Se lo voy a ir leyendo para que lo vamos comentando. Dice acá, la teoría de la probabilidad es una herramienta indispensable para toda clase de estudio que contenga incertidumbre. Fíjense esa parte, ¿no? Es una herramienta indispensable para toda clase de estudio que contenga incertidumbre. Es base fundamental de los procedimientos de decisión clásica para la estimación y la prueba de hipótesis. Estas son lo que vamos a ver en el programa y al final, cómo se hacen estimaciones y prueba de hipótesis, también en base a muestras. Y la probabilidad se relaciona con casi todas las ciencias que tienen que en un momento dado tomar decisión. Entonces, hay 2 tipos, bueno, veamos otra definición, lo que es experimento. Una definición así breve de lo que es experimento, podríamos decir que es cualquier proceso que genera un conjunto de datos. Cualquier proceso que genera un conjunto de datos. A eso se le llama un experimento. Pero los experimentos se suelen clasificar en 2 grupos, en 2 categorías. El experimento suele clasificarse en determinístico y en aleatorio.
Los experimentos determinísticos son el objeto de estudio de las ciencias naturales, como por ejemplo la física, la química, por mencionar dos ejemplos. Entonces, ocurre que en estas ciencias, si se hace un experimento bajo las mismas condiciones, o sea, condiciones controladas, teóricamente tiene que dar el mismo resultado. Si está bien hecho el experimento, tiene que dar el mismo resultado. Un ejemplo de experimento determinístico podríamos mencionar cuando se calcula la gravedad, la fuerza, o sea, la aceleración de la gravedad de la Tierra, por ejemplo, a nivel del mar. Siempre se va a dar el mismo valor. Hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? Pero si se hace bien, va a dar el mismo valor que en el sistema internacional. Tiene un valor alrededor de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Es la aceleración de la gravedad de la Tierra al nivel del mar. Porque puede variar si se hace a diferentes alturas. Ya, por ejemplo, en una montaña que esté bastante elevada sobre el nivel del mar, puede variar ese valor. Y así. Entonces, la idea que quiero que quede fijada es que la aceleración de la gravedad de la Tierra tiene el mismo valor en cualquier lugar de la Tierra que se haga a nivel del mar y tiene pues ese valor en el sistema internacional. Y así podríamos mencionar otros ejemplos, digamos, la composición química del agua, que es, vamos a ver, la composición química del agua es 2 moléculas de hidrógeno con una de oxígeno. Y así, ¿verdad? Esto siempre va a ser la composición química del agua. Ahora, lo que ocurre en los experimentos aleatorios, aleatorio viene de azar, es que aunque se hagan siempre en las mismas condiciones, sus resultados cambian, no son los mismos. Entonces, el experimento aleatorio es eso, ¿no? Es un tipo de experimento que genera datos, pero no siempre van a dar el mismo dato, los mismos datos. Ese es el objeto de estudio de la probabilidad, los experimentos aleatorios. La probabilidad tiene que ver con experimentos aleatorios. Otro concepto que nos interesa es el de espacio muestral. En los términos probabilísticos siempre lo vamos a representar con una S. El espacio muestral es el conjunto
Se define pues espacio muestral como el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Veamos un ejemplo. Aquí estamos definiendo un experimento aleatorio que me dice que consiste en el lanzamiento de una moneda balanceada una sola vez. Entonces, si nosotros, aquí vamos a ver algunas técnicas de cómo encontrar los espacios muestrales. Una de ellas, una técnica sencilla, se llama diagrama de árbol. Si yo simbolizo con una H que ocurra una cara y con una T que ocurra una cruz, entonces me valgo de un diagrama y digo, como es balanceada, tiene pues la misma oportunidad de ocurrir una cara o una cruz. Entonces, mi diagrama de árbol me dice que estos son los resultados porque el lanzamiento es de una sola. Y entonces vamos a decir que nuestro espacio muestral está compuesto por estos dos puntos muestrales, se llama esto. Puntos muestrales. Ese es mi espacio muestral, pues son, dice de acuerdo a esta definición, son todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Puede ser que en un lanzamiento aparezca una cara, puede ser que aparezca una cruz, pero no pueden haber más de ese tipo de resultados, o cara o cruz. ¿Qué pasa si modifico mi experimento y pongo como experimento el lanzamiento de una moneda dos veces? El lanzamiento de una moneda dos veces. Fíjense, ya es otro tipo de experimento. Entonces me voy a valer siempre de un diagrama de árbol para ver cuáles son todos los resultados posibles. Entonces vengo y pongo, y a esto le pongo que es el primer lanzamiento. En el primer lanzamiento puede ocurrir cara o cruz, pero como la voy a volver a lanzar, ese sería el segundo lanzamiento. Quiere decir que si en el primero ocurrió cara, en el segundo puede ocurrir cara o cruz nuevamente,
Si en el primero ocurrió cruz, en el segundo puede ocurrir cara o cruz. Entonces, el diagrama de árbol me da todas las rutas posibles para este experimento, ¿no? Y obtengo un espacio muestral de 4 puntos muestrales. Quiere decir, este punto muestral es que en los dos lanzamientos ocurrió cara. Ese punto muestral es que en el primero ocurrió cara, en el segundo ocurrió cruz. Este es el primero cruz, el segundo cara. Y el último es las 2 veces ocurrió cruz. Ahí tengo entonces mi espacio muestral. Veamos otro tipo de experimento, siempre un experimento aleatorio. Vale, en este experimento, vamos a decir, quiero decir, el experimento consiste en el lanzamiento de un dado, una sola vez. Entonces, puedo darle el efecto de diagrama de árbol. Como ya sabemos, pues el dado tiene 6 caras, es un cubo. Entonces puede ocurrir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. Y mi espacio muestral, en este caso, sería este. Veamos otro tipo de experimento. Fíjate, este es otro experimento. Dice, se lanza una moneda. Si ocurre cara, se lanza la moneda por segunda vez. Pero si ocurre cruz, se lanza un dado. ¿Cuál sería nuestro espacio muestral en este caso? Siempre valgámonos de un diagrama de árbol. Entonces, aquí estamos viendo en el diagrama de árbol cómo serían todos los puntos muestrales de este espacio muestral.
Si cae cara, se lanza la moneda por segunda vez y puede ocurrir cara o cruz. Pero si cayó cruz, se lanza un dado que puede tener estos 6 resultados, cualquiera de esos 6 resultados. Entonces, ¿cómo quedaría nuestro espacio muestral? Ahí sería el espacio muestral de este experimento. Puede ocurrir que las 2 veces ocurrió cara. El segundo punto muestral es que ocurre cara y luego cruz. El tercero sería cruz 1, que ya es con el dado, y así hasta llegar a cruz con un 6. Si ustedes observan, en todos estos experimentos, los puntos muestrales son finitos. Todo lo que hemos estado explicando hasta este momento es espacios muestrales finitos. O también se le llaman discretos, porque son valores puntuales. Aquí, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 puntos muestrales en este experimento. Esta es otra forma en cómo se clasifican los espacios muestrales. Son discretos cuando sus elementos son finitos, o sea, que terminan. O también hay otra, ahí lo pueden leer ustedes en su proyecto, discretos infinitamente contables. Hay casos así, de experimentos que generan espacios muestrales discretos, pero es como una sucesión de números naturales. Y también hay otros tipos de espacios muestrales que se llaman infinitos o continuos. Entonces, eso es otra forma cómo se clasifican los espacios muestrales, en discretos y continuos. Veamos otro concepto. Evento se le llama a un subconjunto del espacio muestral. O sea, ya aprendimos algunas técnicas, como es el diagrama de árbol, para poder listar espacio muestral. Ahora, en ese espacio muestral pueden ocurrir, de acuerdo a posteriores definiciones, que encontremos un tipo de evento u otro tipo de evento. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a seguir con el ejemplo del dado. Suponemos entonces que tenemos, este es el resultado del lanzamiento de un dado una sola vez. Porque si nos dijeran que se lanza 2 veces, ya es otro espacio muestral. Ya no es el de una sola vez.
Estamos aquí hablando del lanzamiento de un dado una sola vez. Pero vamos a definir un evento A. Supongamos entonces que definimos un evento que le vamos a llamar A. Usualmente los eventos se representan con letras mayúsculas. Entonces, el evento A es que ocurra un número par. Y vamos a definir otro, que le vamos a llamar B, que ocurra un número mayor que 3. En este espacio muestral, estamos hablando del espacio muestral del lanzamiento de un dado una sola vez. Entonces, el evento A tendría como elementos y el B tiene como elementos, el evento A tiene como elementos 2, 4 y 6, porque son números pares. Los números pares, recordémonos, son aquellos que son divisibles por ellos mismos y por 2. Y luego también el evento B nos dice que ocurre un número mayor que 3. Mayor que 3. Entonces, en este espacio muestral, los mayores que 3 son 4, 5 y 6. Entonces, ¿por qué son eventos? Porque son subconjuntos del espacio muestral. Esto nos va a permitir ahora introducir unos nuevos álgebras, que se llama álgebra de eventos. Las operaciones más comunes son la unión y la intersección. Por ejemplo, si yo digo A unido B, esto se interpreta que o está en A, o está en B, o está en ambos. Veamos cuáles serían los elementos de la unión. Fíjense, aquí. Está en A, 2, 4, 6. Está en 2, 4, 6. Está en B, 4, 5, 6. Y entonces, o está en ambos. ¿Qué es lo que significa? O podríamos interpretar también con palabras que esta unión lo que me está diciendo es que sea par o mayor que 3. Que sea par o mayor que 3. O sea, la unión se va, cuando se da con palabras, relacionamos con la intersección O del lenguaje. Otra operación que también es muy común es la intersección. Es diferente a la unión. La unión es una U así, es un símbolo parecido a una U. Y la intersección es siempre una U, pero invertida. Entonces, esta operación lo que me dice es
que esté en ambos. Son los elementos que están en ambos conjuntos, o ambos eventos. Única, exclusivamente, si ustedes ven aquí, los que están en ambos son 4 y 6. 4 y 6 nada más. Entonces, esos son los puntos muestrales que satisfacen la intersección. ¿Cómo diríamos con palabras esta operación? Entonces diría que ocurra que sea par y mayor que 3. Observen aquí, ya es diferente a O. Aquí es y mayor, que sea par y mayor que 3. O sea, solamente el 4 y el 6. Otra también álgebra o diagramas se le llaman también, que nos sirven para poder trabajar con espacios muestrales y con los eventos, son los diagramas de Venn. En los diagramas de Venn, usualmente se representa el espacio muestral. Digo usualmente porque no es necesariamente, podemos tener otro tipo de figura, pero usualmente se representan como un rectángulo. Todos los espacios, todos los elementos de un experimento, de un experimento, estarían contenidos en este rectángulo. Y los eventos, como son subconjuntos, se les suele representar con unos círculos. ¿Verdad? En este caso, estamos diciendo que en este experimento, que era el lanzamiento de un dado una sola vez, el evento A, que dijimos que ocurre en un número par, estaría compuesto por los elementos de este círculo. Aquí diríamos, aquí por ejemplo está el 4 y el 6. Acá está el 2. Y en el otro estaría el 5 por acá. Lo que no están en estos eventos son el resto del espacio muestral, que era el 1, tendríamos un punto aquí que es el 1, el 3. Entonces, los diagramas de Venn nos sirven para poder también hacer interpretaciones en los espacios muestrales. A este tipo de ejemplo que estamos viendo, se dice que estos eventos son traslapados. Traslapados porque tienen un traslape que es esta parte de acá, donde tienen elementos comunes, ambos eventos. Hay otros experimentos podríamos mencionar otro ejemplo,
donde en el espacio muestral que no tengo, otro tipo de ejemplo, hay dos eventos C y D, pero que no tienen ningún elemento en común. Entonces a esto se le llama eventos excluyentes. Eventos excluyentes. Ya vamos a ver algunas vamos a ver. Estos son algunos axiomas que nos van a servir para cuando estemos trabajando pues, con eventos. Aquí están dos tipos de axiomas que están relacionados. Por ejemplo, dice A unido A es A. O sea, si yo uno A, un evento A con el mismo, lo obtengo el mismo. Y su relacionado es A interceptado A también es A. Veamos otro. Esta otra propiedad es como la ley asociativa, tanto en uniones como en intersecciones. Aquí dice, paréntesis, A unido B y luego con C, unido con C, es igual a que yo una primero B con C y luego lo una con A. La otra es para la intersección. Si yo intercepto primero A y B y luego lo que me dé aquí lo intercepto con C, es lo mismo que intercepte primero B y C y luego lo intercepte con A. Otra propiedad
Esta es como la ley conmutativa. Si O1, A y B, es lo mismo que una B con B y A. Y para la intersección igual. A interceptado B es lo mismo que B interceptado A. Esta propiedad lo que me dice es que si yo, este símbolo quiere decir el conjunto vacío, el que no tiene elemento. Si yo uno un evento A con el conjunto vacío, me da el mismo evento A. Esta está relacionada con esta otra. Si intercepto A con el espacio muestral, me da el mismo A. Esta otra propiedad. Veamos un poco esta propiedad. Dice, esta no la hemos definido todavía. El complemento de un evento es el resto del espacio muestral que no es el evento. Vamos a ver. Vamos a usar un diagrama de Venn para ilustrar esta propiedad. Este es el espacio muestral y este es el evento. Entonces, lo que no es A se le llama A complemento. Ese es todo lo que está subrayado. Entonces dice que si yo uno el evento A con el complemento de A, me da el espacio muestral. Ahí se puede ver ya más claro con la ayuda del diagrama de Venn. Si yo uno, ¿por qué? Porque la unión. Porque en la unión dijimos, son los elementos que están en un evento, en el otro evento o en ambos. Entonces, si yo uno esto con todo lo de su complemento, lo que estoy obteniendo es el espacio muestral. Y esta otra, aquí ocurre lo siguiente. Es la intersección. Estoy interceptando A con su complemento. Pero como no tienen elementos comunes, entonces lo que nos da es el conjunto vacío. Esta otra propiedad dice, el complemento del complemento es el mismo evento. Y su relacionada es el complemento del espacio muestral es el conjunto vacío. ¿Por qué? Porque el espacio muestral son todos los resultados posibles de un experimento. Si yo quiero, el complemento no existe, ¿no? Por eso es el conjunto vacío.
Bueno, veamos, vamos a ver un ejercicio. Bueno, supongamos que tenemos un espacio muestral S y en estos tenemos definidos tres eventos. A este evento le vamos a llamar a este otro evento B y a este evento C. Y vamos a definir esas regiones. La región 1 sería esta, la 2 es esta, la 3 es esta, la 4 es esta, la 5, la 6 y la 7. Entonces, el ejercicio consiste en que nos van a dar algunas operaciones con estos eventos y nosotros tenemos que decir qué regiones están comprendidas en estas operaciones. Por ejemplo, vamos a ver. Entonces nos piden que definamos las regiones que pertenecen a interceptado B, B interceptado C, A unido C, B complemento interceptado A interceptado B interceptado C, y por último, A unido B, paréntesis, quiere decir que primero hay que hacer esto, y luego interceptarlo con complemento de C. Bueno, vamos a ir haciendo. A interceptado B. De acuerdo a lo que hemos dicho, la intersección es aquella operación con conjuntos, que en este caso pues, son los eventos, donde los elementos están en el uno y en el otro. Entonces, veamos. A es esto, todo esto de acá. B es todo esto de acá. Entonces, lo que está en ambos es el 1 y el 2. Entonces, diríamos regiones 1 y 2. Regiones 1 y 2.
Esos son los que pertenecen a la intersección de ahí. Veamos ahora B unido C. B interceptado C. B interceptado C. Bueno, nuevamente nos vamos al diagrama de B. Este es el evento B. Este es el evento C. Entonces, lo que están en ambos es las regiones 1 y 3. Entonces serían las regiones Ahora, ¿qué diríamos de A unido C? Ingeniero, una pregunta. ¿Podría explicarme nuevamente B interceptado C, por favor? Vale. B interceptado C. Como ese es el diagrama que me dan, esta región 1 y 3 pertenece a B y a C a la vez. ¿No? Porque en la intersección nos interesan los elementos que están en uno y en el otro a la vez. ¿Se entiende ahora? Sí, ingeniero, ya, gracias. Vale. Ahora veamos la unión de A con C. ¿Cuáles serían las regiones que pertenecen a la unión? ¿Qué dijimos de la unión? 2, 4, 1, 3 y 5. La unión dijimos que están en la unión todos los puntos muestrales o todas las regiones en este caso, que están en uno, están en el otro o están en ambos. Entonces, 4 y 1. ¿cómo? Y 4. Vale, veamos. Este es A. Este es C. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5 y 7. Entonces, ya no le vamos a poner regiones, ahora le vamos a ir poniendo los números. Uno, 2, 3, 4, 5 y 7. Esas son las regiones porque están en la unión de A con C. Veamos el otro. B complemento interceptado A. B complemento interceptado. ¿Qué dijimos que es el complemento de un evento? El complemento de un evento es lo que no es ese evento. Lo que no es. Entonces, si a B, este es B. Entonces, lo que no es B es 4, 5 y 7. Ese es el complemento de B. Si a esto yo lo intercepto con A, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? 7 y 4. Ajá, exactamente. 4 y 7. O 7 y 4. ¿Cómo queda? ¿No? Porque fíjense lo que dijimos, este es importante porque no es tan inmediato que se logra observar. El complemento de B es lo que no es B. Entonces, si aquí tenemos B, lo que queda es 4, 5 y 7. Pero como lo voy a interceptar con A, tiene que quedar en A también. Entonces, estos son las dos regiones. Esta no, porque esta no está en A. Solo queda 4 y 7. Veamos ahora esta otra. A eso se le llama la triple intersección.
sea, tiene que estar en A, en B y en C a la vez. Esa es la triple intersección. ¿Qué región cumple con esto? Sería El 1. Solamente una. Sería el centro. El 1. Porque está en A, está en B y está en C. Aquí, el 1. Y finalmente veamos el último, que me dice fíjense aquí, cuando ven un paréntesis quiere decir que primero hay que hacer esa operación. Quiere decir que hay que unir A y B. Entonces, A es esto. B es esto. Entonces, sería todo esto, la unión. A con B. Vamos a ver. O sea, que me quedan las regiones 1, 2, 3, 4, 6 y 7. En la unión de A con B. Pero a esa la tengo que interceptar con C complemento. O sea, con lo que no es C. Si es que C, lo que no es C es 2, 6 y 7. Entonces, y está en la unión de A con B. Entonces C, las regiones 2, 6 y 7. ¿Queda entendido el ejercicio? Género. Si hay alguna duda, pues me dicen y lo repetimos o lo aclaramos. Usted dice que no entiende el penúltimo. Esto. Bueno. Aquí se trata de la. Este dice B complemento interceptado A. Bueno, veamos. B complemento. B complemento es lo que no es B. Serían las regiones 5, 4 y 7. Pero cuando yo lo intercepto con A, tienen que estar en A también. Entonces solo queda 4 y 7. Porque este quiere decir que tiene que estar en este y en este. Y este pues quiere decir que debe estar en A y en B y en C. La única región que cumple con ese requisito es 1. Es lo que se le llama la triple intersección. El otro es la unión de A con B, que lo podemos ver aquí. Yo para eso lo remarqué en todo esto. Esta es la unión. Porque están en este o en ambos. Pero lo intercepto con lo que no es C. Si este es C, lo que no es C es esto. Entonces, como queda interceptado, entonces 2, 6 y 7. Bueno, todo esto que hemos estado viendo, pues ya son
comenzamos a ver desde el aspecto más general qué es un experimento aleatorio, que son los experimentos que aunque se hagan en las mismas condiciones, los resultados cambian. Luego espacio muestral, que son todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Y así hemos venido introduciendo los conceptos de eventos, de uniones, intersecciones, y ahora pues con los diagramas de Venn hemos ampliado todavía más estos conceptos. Ahora vamos a entrar a lo que son los conteos o técnicas de conteo. Entonces, las técnicas de conteo lo que nos van a ayudar es a poder hacer cálculos de cuántos elementos hay en un espacio muestral. Y la primera se le llama regla de multiplicación.
Bueno, la primera regla se le llama regla de multiplicación. Dice, si una operación puede ejecutarse de n maneras, y si para cada una de estas maneras puede ejecutarse una segunda operación en n2 maneras, entonces la operación puede llevarse a cabo juntas de n1 por n2 maneras. Se puede generalizar a n1 por n2 hasta nk. Veamos un ejercicio. Este ejercicio consiste en atender a esta condición. Si no se permiten repeticiones, o sea que no se pueden repetir números, ¿cuántos números de 3 dígitos se pueden formar con 2, 3, 5, 6, 7 y 9? Entonces, vamos a formar unas casillas que nos van a ayudar para resolver este ejercicio. Como son de 3 dígitos, vamos a poner 3 casillas. Entonces, ¿cuántos números son? 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. 6 números. Por ejemplo, esta primera casilla, podríamos utilizar cualquiera de ellos. Entonces aquí vamos a poner cuántas maneras posibles podría llenarse esta casilla. De 6 maneras. Se puede escoger cualquiera de los 6 números. Pero la segunda casilla, el segundo dígito, como no podemos utilizar el que ya utilizamos aquí. Entonces, este es el N2 maneras de hacer. Entonces ya solo nos quedan 5. Y la tercera de 4 maneras. Porque tampoco se puede utilizar ni el que está ya en esta casilla ni el que está en esta otra. Entonces la regla de multiplicación me dice que puedo encontrar cuántos arreglos se pueden hacer multiplicando todas estas maneras. Entonces serían 6 por 5, 30, 120. 120 números diferentes. O sea, no me dice cuáles son los números, solo me dice que son 120 números diferentes lo que yo puedo formar con estos dígitos si no lo repito. Otro problema sería si se pudieran repetir, entonces ya es otro espacio muestral.